Hola, hola, buenas noches. Bueno, iniciando con esta primera parte, ¿ya? Nosotros hemos visto primeramente esta parte teórica, ¿sí? O sea, es donde simplemente nos indica de qué manera funcionan los asientos de ajuste. Sabemos bien que primeramente los asientos de ajuste tenemos que tomar en cuenta que no suceden, bueno, no suceden de manera continua, podemos decir, ¿no? Porque no suceden como un registro contable de una compra o de una venta. Los asientos de ajuste, como su mismo nombre lo dice, que son simplemente de ajuste, es decir, que en este caso van a aparecer simplemente a los asientos que simplemente los requieran, ¿no? Y esto va a aparecer justamente cuando hagamos el cierre de gestión para que obviamente cuadre todas nuestras operaciones. Nosotros tenemos primeramente, como ustedes pueden fijarse, aquí una pequeña teoría que dice que la contabilidad rige por sus principios en aceptación general, los cuales exigen la registración de las operaciones tan pronto ocurran. Es decir, que en este caso, pues, se está asemejando y haciendo directamente por los principios aceptados, ¿sí? Entonces, por otro lado, también nos dice que los asientos de ajuste son aquellos ajustes que se realizan a las cuentas que lo requieran, como ya mismo les decía, ¿no? Ya que tienen como objetivo precisar el saldo correcto para posteriormente elaborar los estados financieros. Entonces, en resumen, antes de elaborar, sí, antes de elaborar los estados financieros, nosotros previamente tenemos que hacer unos asientos de ajuste, con lo cual, en este caso, pues tiene un recorrido en todo el periodo contable, es decir, tenemos que regularizar, ¿sí? Desde todo el periodo, todas las operaciones que han sucedido durante toda la gestión, es decir, durante todos los 12 meses, en este caso, pues tenemos que regularizar para posteriormente hacer el cierre de gestión 120 días una vez, en este caso, tenemos que presentar los estados financieros una vez que se cierre la cierre de gestión. Entonces, para posteriormente presentar, ¿no? ¿Ya? Entonces, antes de presentar en los 120 días correspondientes al cierre de gestión y presentar los estados financieros, como venía diciendo que tenemos que hacer previamente los asientos de ajuste. Entonces, para hacer estos asientos de ajuste, nosotros tenemos que recorrer y respetar de acuerdo a lo que nos indica aquí en los principios contables y hacer estos siguientes puntos. Primeramente, tenemos los ingresos acumulados, luego tenemos los gastos acumulados, los ingresos anticipados, los gastos anticipados, amortización de activos y el inventario final de mercadería, ¿no? Tenemos luego los depreciación de activos fijos, ¿sí? Hasta esta parte nosotros podemos verificar que son los puntos más importantes durante todo estos asientos de ajuste. Ya luego tenemos las cuentas incobrables, errores bueno, de libros de contabilidad, libro diario y libros mayores, en este caso que son simplemente para operaciones que contrarrestan para su corrección y pues bueno, en este caso sea de una operación, cuadre la operación, podemos decir, ¿no? Ya, entonces todas estas operaciones que ustedes pueden fijarse, pues, es lo que en este caso se tiene que respetar para poder hacer unos asientos de ajuste, ¿ya? Entonces, como primera operación nosotros tenemos justamente los ingresos acumulados, es decir, primeramente tenemos este primer punto, los ingresos acumulados, ¿sí? Cuando se trata por ingresos acumulados, ¿ya? En este caso, pues tenemos que leer previamente lo que nos indica el principio contable del devengado. Nos dice que claramente los ingresos o gastos de la gestión en el año se contabilizan en el año que corresponda, sin considerar si se han cobrado o pagado. Es decir, en este caso, cuando nosotros hablamos de ingresos o gastos, ¿no es cierto? Y nosotros sí o sí tenemos que hacer unos asientos de ajuste sin considerar, sin importar, en otras palabras, si hemos cobrado o hemos pagado, ¿sí? Entonces, con esta parte nosotros tenemos que ingresar y tenemos que sobreentender qué es lo que va a ocurrir en los ingresos acumulados. Vamos primeramente a la primera operación. En la clasificación de los asientos de ajuste, primeramente tenemos como número uno los ingresos acumulados, como ustedes pueden fijarse. Y en estos ingresos acumulados, nosotros tenemos mencionado esta pequeña palabra
que justamente nos indica una frase importante. Los ingresos acumulados son ingresos, pero no cobrados, ¿no es cierto? Es decir, que en este caso, pues son ingresos que se van a acumular durante todo el tiempo del contrato, podemos decir en esta parte, ¿sí? Pero que posteriormente nosotros tenemos que hacer el cierre contable a cierre de gestión y simplemente saber, ¿no? Cuánto es el monto que corresponde a esta gestión, ¿no es cierto? Entonces, como nos decía claramente el principio contable, no importa si usted ha cobrado o ha pagado, lo que importa aquí es que usted tiene que registrar de igual manera y hacer su asiento de ajuste correspondientemente al equivalente al cierre de gestión, ¿no? Entonces, primeramente nosotros vamos a leer esta pequeña operación, como ustedes pueden fijarse, para poder realizarlo. Dice que al 31 de diciembre del 2018, el Banco Unión ya nos adeuda interés del depósito a plazo fijo, que fue colocado según contrato de DPF en esta fecha. No, en esta fecha, pues se firmó el contrato, ¿sí? Según el contrato del DPF, por bolivianos 50.000. Ya ahí está el monto de los 50.000 correspondiente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos verificar que en esta fecha, el 3 de diciembre, ¿sí? Se ha firmado el contrato correspondiente por bolivianos 50.000, ¿no es cierto? El plazo de este contrato es de 360 días, plazo, ahí está, ustedes se pueden fijar, y la tasa de interés es del 5% anual. Nosotros sabemos bien, miren, que en este caso son 360 días plazo, es decir, que son equivalente a un año, ¿no es cierto? Entonces nosotros, fíjense, la operación, el día que se firmó el contrato es el 3 de diciembre. Es decir, que en otras palabras, esto, este contrato plazo, pues va a pasar hasta el siguiente año, ¿no es cierto? Porque fíjense, desde el 3 de diciembre hasta el 31 de diciembre nosotros podemos calcular, ¿no? Desde el 3 de diciembre hasta el 31, hasta el cierre de gestión, sabemos bien que no se va a consumir los 360 días plazo, ¿no es cierto? Es decir, que a simple vista pues va a pasar hasta la siguiente gestión, hasta la gestión 2019. Entonces, en esta parte sabemos bien, ya tenemos ese primer punto identificado, pero lo que tenemos que saber es que nosotros tenemos que simplemente calcular lo que corresponda a esta gestión, ¿ya? Entonces, primeramente nos vamos a hacer este gráfico, este cálculo auxiliar, como ustedes pueden fijarse. ¿Ya? Vamos a hacer la contabilización de los días, ¿ya? Entonces, primeramente tenemos como primer punto la apertura de este DPF y ha ocurrido en la fecha 3 de diciembre, como ustedes pueden fijarse, ¿no es cierto? Posteriormente hacemos el cierre de gestión y el cierre de gestión pues es al 31 de diciembre del año 2018, ¿no es cierto? Entonces, de aquí, de esta fecha del contrato, ¿sí? La fecha del contrato hasta la fecha del cierre de gestión, se han contabilizado 28 días. ¿Cómo podemos hacer eso? Es que simplemente nosotros tenemos que tomar los días hábiles, ¿sí? Entonces decimos 31 menos los 3 días que ya están consumidos hasta la fecha del contrato. 3 días, pueden fijarse, ahí está, 31 que tiene diciembre, menos 3 días que en este caso ya están consumidos. Y nosotros solamente necesitamos saber los días hábiles, y que son en este caso 28 días. Entonces podemos comprobar que está correctamente registrado los 28 días ahí, ¿no es cierto? El vencimiento, en esta oportunidad va a ser en una fecha X, ¿no? Ahí como ustedes pueden fijarse que va a ser hasta el siguiente año, ¿no? Podemos decir que va a ser en octubre, noviembre, por ahí, ¿no? Pero no nos interesa eso, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa es hasta la fecha del cierre de gestión, que en este caso es el 31 de diciembre del año 2018, ¿sí? Entonces ya sabemos la cantidad de días que en este caso son 28 días, ¿sí? Entonces, primeramente nosotros tenemos que ir a esta parte, ¿sí? Y hacer nuestro formulario del interés simple, ¿sí?
El formulario del interés simple nos indica lo siguiente en esta parte, ¿no? Nos indica esto. Debemos multiplicar el capital por interés por tiempo. Todo esto sobre 360 días ordinarios, ¿sí? Entonces tenemos que hacer eso, esa operación del interés simple. Entonces simplemente lo que nosotros hacemos es reemplazar los datos que tenemos en nuestro enunciado, ¿no? Reemplazamos en cada uno de los datos que nos correspondan, ¿sí? Primeramente, como ustedes pueden fijarse, tenemos el capital, ¿sí? Entonces, este capital nosotros lo tenemos en esta parte, ¿no? Ahí está. El contrato nos dice del DPF ha sido por 50,000. Entonces, ese vendría a ser el capital, ¿no es cierto? Que se firmó el contrato desde depósito en plazo fijo, ¿sí? Entonces, eso lo ponemos justamente como dato del capital. Como ustedes pueden fijarse, aquí están los 50,000, ¿no? Siguiente nos pide el interés, ¿no? Por interés nos dice. El interés de igual manera, lo tenemos aquí, ahí está, justamente pueden fijarse, la tasa del interés ha sido del 5% anual, ¿no es cierto? Entonces, lo ponemos simplemente y lo reemplazamos 5%. Luego nos pide lo que vendría a ser el tiempo. Y el tiempo, pues no vamos a poner en este caso los 360 días, ¿no? Porque ustedes pueden fijarse, tenemos ahí 360 días plazo es lo que se firmó en el contrato, pero sabemos bien que en este caso, pues ya le hemos dicho, ¿no? Que se pasa, los 360 días se pasa hasta el siguiente año, ¿no? Entonces no podemos poner, es imposible que aquí pongamos nosotros los 360 días. Lo que nosotros tenemos que poner es que simplemente los días hasta el cierre de gestión, y en este caso, pues hemos contabilizado que son 28 días hasta el cierre de gestión. Entonces, eso es lo que vamos a poner como dato del tiempo, ¿ya? Y todo esto, pues, como denominador lo tenemos en los 360 días ordinarios, ¿no es cierto? Que son los 360 días comercial, ¿sí? Entonces, simplemente los reemplazamos tal y cual como lo tenemos en la fórmula. Decimos entonces, arrancamos con los 50,000 del capital, multiplicamos por el 5%, ahí está el 5%, por 28 días simplemente hasta el cierre de gestión, todo esto sobre 360 días ordinarios. Y nos sale el mismo resultado que nosotros tenemos, 194,44 que vendría a ser el interés ganado solamente correspondiente hasta el cierre de gestión. Entonces, este vendría a ser nuestro asiento de ajuste de este primer punto, ¿sí? Entonces, simplemente nosotros lo ponemos lo que vendría a ser intereses por cobrar. Ahí está claramente los 194,44 que nos ha salido como resultado en esta parte. Y ponemos como a la cuenta de intereses ganados el mismo resultado. Entonces, con esto nosotros estaríamos teniendo esta, esta parte de este primer asiento de ajuste correspondiente a cierre de gestión, ¿no es cierto? Entonces, ahora si nosotros queremos saber el dato, el dato para la siguiente gestión, entonces solamente ya no podemos tomar, ¿no es cierto? Ya no podemos tomar los 360 días, sino que solamente tenemos que jugar por 332 días, es decir, menos los 28 días que ya han sido utilizados hasta el cierre de gestión. Entonces, a la siguiente gestión solamente se va a contabilizar por 332 nada más, ¿sí? Entonces, con eso tenemos claramente nuestro primer asiento de ajuste determinado, ¿sí? Correspondiente hasta el cierre de gestión, como ustedes pueden verlo.